Privado es la liquidez. ¿Qué tanto se ha visto comprometida en estos últimos meses de pandemia? Para platicar sobre ello tenemos a Rolando Talamantes, él es asesor financiero y especialista en pensiones. Rolando, gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Cómo están, Alejandro? Buenas tardes. Mitzi, buenas tardes. Bueno, me gustaría iniciar preguntándote justamente esto. ¿En qué porcentaje se ha visto comprometida la liquidez de las Afores con estos retiros por desempleo que han, pues sí, aumentado muchísimo en las últimas semanas? Bueno, técnicamente las Afore no tienen ahorita realmente un problema de liquidez, tienen una parte de los recursos que se destinan precisamente para estos efectos y aunque sí ha habido incrementos sustanciales, aún así todavía no hay un riesgo para que esto ocurra. Sin embargo, obviamente para el trabajador sí hay una afectación porque sus recursos al salir de la cuenta individual obviamente son utilizados para sus gastos comunes corrientes, obviamente incluso deudas, compromisos que ya tienen fincados, pero al dejar de trabajar ese dinero les afecta para su futuro en el retiro. Hablando justamente de esto, de un incremento por el desempleo, también hubo un incremento en el retiro por desempleo a las Afores. ¿A qué nos estamos enfrentando en estos momentos? Sí, es cierto, tan solo en los primeros 8 meses del año y obviamente que incluyen prácticamente los primeros 5 meses de la pandemia, hubo mucha gente que se quedó sin empleo. Los números nos hablan de incluso hasta 2 millones de personas que estaban en un régimen patronal que dejaron de cotizar, dejaron de trabajar, algunos de ellos tuvieron incluso de plano una liquidación, otros tantos ni siquiera llegaron a eso, o sea, no se les ha liquidado, pero cuando te quedas sin trabajo, a partir del día 46 te acercas a retirar esos recursos. Y precisamente en estos 8 meses del año, de enero a agosto, se retiró prácticamente lo correspondiente al 2019, entonces se estima que todavía estos números estén en incremento para el cierre del año, sabiendo que todavía hay más personas que actualmente no tienen empleo. Rolando, a ver, explícanos con peras y manzanas esto para la gente que nos está viendo. A ver, si piden un préstamo, no sé, de 10,000 pesos, por ejemplo, y se lo gastan, por supuesto, esto va a repercutir quizá en el saldo final de su cuenta. ¿Cómo podemos traducir estas problemáticas a las que la gente de pronto pues se va a enfrentar en un futuro, aunque el beneficio es inmediato a la hora de solicitar un préstamo? Sí, el beneficio es relativamente inmediato. Tienen que pasar 46 días que una persona ya no esté cotizando el seguro social. Entonces se acerca a su Afore y hace la solicitud por desempleo. Hay 2 alternativas para retirar este recurso. Lo que busca la Afore o en sí la CONSAR es tratar de desincentivar un poco que la gente retire muchas cantidades, ¿no? De entrada, la primera alternativa es retirar hasta un 30 días de tus ingresos, de tu último salario, con un tope de 10 sumas, o sea, estamos hablando un poquito más de 20,000 pesos. Entonces, una persona que se quedó sin empleo y ganaba 40,000 pesos no puede retirar más que 20,000 pesos. Y en la segunda etapa es poder retirar hasta 3 meses de tus ingresos o el 11.5%, el que sea más bajo, y se van pagando en parcialidades. Ahora, lo que se busca es precisamente el pagar en parcialidades, es que al segundo mes tengas trabajo y ya no puedas optar por seguir retirando, solamente hayas utilizado los recursos para salir a lo mejor de ese problema. El detalle es que, Alejandro, cuando tú retiras dinero de tu Afore, en esa proporción de retirar, digamos, un porcentaje, también se te descuentan semanas cotizadas. Y como precisamente ponían en la nota para la ley 97, el tener muchas semanas de cotización no es un lujo, es una necesidad. Es tener la posibilidad de que tus recursos puedan pasar a una administradora que finalmente te va a ir pagando una pensión. En caso de no tener ni siquiera la oportunidad de tener un retiro o una pensión mínima garantizada, se te entrega en totalidad tus recursos, pero ahora sí que el trabajador va solo por la vida, no tiene el apoyo del gobierno, que finalmente incluso debería de ser un derecho constitucional, o es un derecho constitucional, pero ahora con las cuentas individuales, una persona que no alcance con el mínimo de semanas, prácticamente queda a su propia suerte.
Déjame abundar un poco más en esto, Rolando, porque tengo esta percepción de que las personas, y me incluyo, nos incluyo, no tenemos como conciencia de esto, es decir, lo vemos a un futuro muy lejano y no tenemos esta cultura del ahorro y lo dejamos, digamos, de lado, ¿no? En el asunto de las Afores específicamente, en estos retiros de manera anticipada, esto también hace ampliar las semanas que debemos de cotizar, algo de lo que ya estabas explicando un poco, pero esto implicaría que nos quedáramos más tiempo, es decir, si tenemos una planeación de retirarnos dentro de 2 años, ¿esto se podría ampliar? Sí, porque yo he visto casos de gente que ha retirado, para retirar por desempleo no puede retirar en un lapso que no hayan transcurrido hasta 5 años. Si tú retiras, por ejemplo, hoy, van a tener que pasar otros 5 años para que vuelvas a retirar. Recordando que México tiene una alta informalidad, entonces tal vez una persona pudo haber acumulado muchas semanas un buen recurso en su cuenta individual, pero está drenando de esos recursos cada 5 años. Entonces hay gente que he visto que incluso les han retirado hasta 500 semanas, que son aproximadamente 10 años. O sea, estamos empeñando nuestro futuro así, porque te imaginas llegar a los 65 años y que no te puedas retirar porque te faltan otros 10 años de cotización, pues prácticamente es imposible que puedas conseguir el derecho a una pensión digna. Es cierto, mucha gente lo hace por la necesidad económica, pero ahí es donde también nuestra responsabilidad individual implica que debemos administrarnos y aprender a crear fondos de emergencia para estas circunstancias, que sabemos que incluso un fondo de emergencia, por muy sólido que sea, algunas personas llevan más de 6 meses desempleados. Sí, es una situación alarmante en general. Rolando, un poquito yéndonos no al tema quizá del ciudadano, sino de estas condiciones que tiene la ley para las Afores, con esta propuesta del Ejecutivo Federal de regular las comisiones, ¿se estaría quizá también desbalanceando el sistema de Afores que tiene nuestro país? Es claro que el que a ti te bajen el sueldo de entrada, pues obviamente va a implicar que tus funciones no van a ser las mismas, ¿no? Y esto lo podríamos ver con las comisiones de las Afores. Si las Afores empiezan a cobrar menos, pues ya no van a invertir. Sabemos que mucha de la inversión que realizan las Afores son en publicidad. No todas lo hacen igual, pero algunos de estos recursos se van a publicidad, pero también otros se van a servicios, a tener sucursales, a tener gente que te apoye en la parte digital. Hoy hay muchas cosas que tú puedes hacer desde tu aplicación del celular, pero el que hagan un ajuste en ese aspecto sí habla de una descompensación para algunas Afore que realmente pues a lo mejor no van a tener los elementos para seguir brindando los servicios, y entonces el día de mañana lo que menos se quiere es que se concentre el poder de esta administración en 3 o 4. Empezamos este tema de retiro por ley 97 y las Afore con más de 20 administradoras, hoy son 10, entonces si se llega a caer en menos, pues se evita, digamos, la libre competencia, y eso va a ser en detrimento del servicio del trabajador. Ahora, Rolando, respecto a la propuesta que se hizo con el presidente, respecto a esta situación de las Afores, que además están cobrando tasas muy altas, pues tanto de interés como para manejar la cuenta, ¿tú lo ves de manera adecuada? ¿Ves de manera adecuada que se copie pues ejemplos como otros países, que así ha sido la propuesta? Mira, en ese sentido sabemos que las Afore sí cobran una cantidad importante. Hoy el promedio es el 9.92%, que con respecto a otros países que forman parte de la OCDE puede estar muy alto. Todavía no somos los más altos, pero sí tenemos, digamos que estamos compitiendo en ese aspecto. El compromiso que tienen las Afore, de acuerdo al director de la Amafore, Bernardo Gómez, es reducir las comisiones gradualmente, como ya se ha venido haciendo. Se ha reducido hasta más de un 100% el cobro de las comisiones, y que en este momento se llegue a un estándar, o se debería de llegar a un estándar del 70%, o el 0.7% más bien, que eso va a poner en una mejora sustancial los recursos de los trabajadores. El tema que menciona la iniciativa de bajarlo incluso a prácticamente el 0.54%, sí puede ser de riesgo para la atención de los
trabajadores. Repito, el que no exista el suficiente capital para brindar la asesoría, la atención, la gestión, sí puede ser un problema si bajan radicalmente la atención. Rolando, y ahorita que hablabas de la inversión que se tiene con las Afores y que quizá aumentar las comisiones provocaría que no inviertan lo suficiente para tener los rendimientos necesarios, te preguntaría, con el tema de los retiros que ahorita hablábamos del desempleo, ¿también se ve comprometida quizá esta inversión de los productos que tienen estas Afores? En este momento no, repito, las Afores deben de tener también un margen precisamente para el retiro por desempleo. Te soy franco, en este momento no tengo claro el porcentaje, pero todavía no nos acercamos a ese. Repito nuevamente, se supone que el trabajador, tiene la oportunidad de llegar a esto de acuerdo al índice de densidad de cotización, obviamente el tiempo que llega a dejar de cotizar. La idea es que incluso el trabajador, en vez de sacar dinero, siga aportando. Lamentablemente es al revés, o sea, cuando nos quedamos sin empleo, en vez de aportar de forma voluntaria, lo primero que hacemos es retirar. Entonces, sí hay un efecto de riesgos más adelante, aunque con el tema de la reforma, donde se va a incrementar la aportación patronal, aunque esto sería a partir del 2023, pues va a llegar a que las Afores tengan mayores recursos. Por eso, repito, ahí es donde puede existir el margen para la disminución de las comisiones. Pero en este momento, el que la gente esté retirando por desempleo no debe existir o no debe tener riesgos sobre la atención del mismo derechohabiente. Bien, pues son asuntos que debemos de tomar en cuenta nosotros como ciudadanos y lo que mencionábamos, tener esta cultura también del ahorro, porque está la opción también de hacer aportaciones de manera voluntaria y esto lo veremos justamente en nuestro retiro, ¿no? Reflejado. Rolando Talamantes,